El bautismo se empezó a impartir a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Los discípulos empiezan a bautizar en un nombre, obedeciendo lo que el Señor les había dicho en Mateo capítulo 28 y el verso 19. Yo le voy a mostrar la versión, primero le voy a leer la versión más común de ese mandamiento del Señor cuando Él ordenó bautizar en Mateo capítulo 28, verso 19. Le voy a leer la Reina Valera 1960, que es la versión más común y utilizada por los grupos cristianos para poder justificar el bautismo, cómo se hacía o en qué nombre se hacía. Mateo 28 y 19 de la versión Reina Valera de 1960 dice así. Le voy a leer como está escrito acá en esa versión de la Biblia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la versión más común. Esta fórmula bautismal empezó a cambiar del original que se escribió parte en hebreo y parte en griego, que fue el texto de Mateo, porque Mateo es el único texto evangélico que fue escrito, parte del evangelio según Mateo fue escrito en hebreo y parte en griego. Los demás evangelios todos fueron escritos en griego, y precisamente el evangelio según San Mateo tiene algunas partes en hebreo y griego. Esta parte fue transliterada abusivamente por los traductores de la Biblia según sus propios amaños, desde mucho antes de concebirse la idea o el dogma de la Santísima Trinidad en el año 198 después de Cristo por un hombre de Roma llamado Clemente de Roma, era obispo en Roma. En el 198 después de Cristo, Clemente de Roma por primera vez en la humanidad da la idea de que Dios es uno, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegó el reinado o el imperio de Constantino y termina su imperio Diocleciano en el año 317 después de Cristo, en el año 325 se hace un concilio en Nicea, Italia, y ahí ya la religión cristiana es adoptada por el Imperio Romano, porque Constantino, el emperador, adopta la religión, entre comillas, cree en el Evangelio, en Cristo, y adopta la religión cristiana como parte del Estado. A partir del año 325 de ese concilio de Nicea, la humanidad empieza a usar la fórmula trinitaria de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los textos que originalmente se habían escrito en griego y parte en hebreo de Mateo fueron afectados gravemente por los traductores, defensores del dogma de la Trinidad en ese entonces, y así fueron cambiando la versión de Mateo 28 y 19 hasta como la leemos hoy en día, que dice la fórmula: por tanto, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Esas palabras no están en el original de la Biblia, fueron afectadas, fueron añadidas. Las palabras que fueron añadidas, le voy a decir desde dónde fue añadido. Examine con cuidado Mateo capítulo 28 y el verso 19. Le voy a leer hasta donde está el original, que ahora lo vamos a mirar en la Biblia hebrea, lo vamos a mirar.
Ahora se lo vamos a mostrar, el texto original en hebreo, cómo fue que realmente Jesús dio la fórmula para el bautismo. El 28:19 de la Reina Valera y Dios habla hoy, todas esas versiones, inclusive la nueva versión internacional que fue traducida también por los trinitarios, dice Mateo 28:19 así, le voy a leer hasta donde está el original. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos hasta ahí, bautizándolos en. Ahora le leo lo que fue añadido: el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue añadido, eso no está en la versión, eso no fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. Ahora sí vamos a mirar, con la ayuda del Señor, al hermano, nuestro ingeniero aquí, les va a mostrar el texto original de la Biblia hebrea, cómo fue que realmente decía el texto. Ahí lo van a mirar ustedes. Dice: por tanto, vayan a hacer talmidim. Yo veo por tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, dice el texto, y termina el texto. Las palabras el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso no es de la Biblia, lo añadieron. A ver, otra vez, ¿cómo está el original? Por lo tanto, vayan a hacer discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, que concuerda con la palabra baptizo del griego, que es sumergir. Dice, dándole la inmersión en mi nombre. Ustedes lo deben estar mirando allí. ¿Lo están mirando los hermanos de YouTube también? Todos lo están mirando. Perfecto. Dándole la inmersión en mi nombre. Y usted puede consultar esa Biblia tranquilamente por internet. Es Biblia Kadosh israelita mesiánica. Ahí la puede mirar. La puede encontrar fácilmente en Google y la abre. Y ojalá la descargue. Ojalá la descargue. Ese es el original. Las palabras del Padre, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se la inventaron. Eso no está en el texto. Ese bautismo se empezó a impartir de Mateo 28:19 con la Reina Valera, la versión trinitaria que leímos, reitero, a partir del año 325 del Concilio de Nicea. ¿Qué quiere decir? Que antes de esa fecha, más de 300 años, nunca nadie bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, incluyendo los apóstoles. Los apóstoles nunca bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comprobarlo. Vamos a empezar. Hechos capítulo 2 y el verso 38, la orden que dio, no la orden, sino la recomendación que da Pedro cuando a una pregunta que le hacen a Pedro, los varones que estaban escuchando el mensaje de él, cuando él los convence que ellos mismos crucificaron al Señor y Cristo y eran culpables de su muerte, eso les compunge de corazón. Y entonces cuando ellos se convencen del error que cometieron, entonces le hacen una pregunta a Pedro, ojo aquí, y a los demás apóstoles, como lo vamos a leer. Es decir, que Pedro no estaba solo ahí. ¿Por qué? Porque los trinitarios dicen, tratando de defenderse, dice, ¿quién es mayor, Jesús o Pedro? Como quien dice que Pedro se equivocó y que había que hacer lo que supuestamente ellos se inventaron en Mateo 28:19.
Entonces dicen, ¿cuál es mayor, Jesús o Pedro? Como quien dice, Pedro se equivocó. Vamos a mirar a ver si se equivocó o no. Leemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a mirar que Pedro no estaba solo. El verso 36 de Hechos capítulo 2. Dice la Biblia así: Pedro predicando dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nótese con cuidado el verso 37. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Pedro no estaba solo. Si Pedro se hubiera equivocado, los demás apóstoles le hubieran corregido inmediatamente. Pedro, ¿qué estás diciendo? Acuérdese que Jesús nos dijo que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estás diciendo? Ellos asintieron lo que Pedro les dijo en el verso 38 y no le reprocharon nada, porque los apóstoles, primero, ellos estaban presentes el día que el Señor les dio la orden en Mateo capítulo 28. Todos ellos estaban ahí, y también estaban presentes el día que Pedro dijo que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Si Pedro se hubiera equivocado, ellos le hubieran recriminado y no habían permitido que todos esos 3,000 que se bautizaron ese día se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Realmente Pedro no está contradiciendo la orden del Señor, porque ya vimos que el original dice vaya inmérsalos, sumérjalos a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre, y lo está diciendo Jesús, en mi nombre. ¿Y cuál era el nombre del que estaba hablando? Pues Jesucristo, porque Padre no es un nombre, ya lo expliqué. Hijo tampoco es un nombre, y el que está hablando, si es honesto y da la versión original como quedó escrita en la Biblia originalmente, tiene que decir lo mismo que la Biblia hebraica, dándole la inmersión en mi nombre. Y el que estaba hablando, ¿quién era? Jesucristo. Ese sí es un nombre propio, Jesucristo. Por eso Pedro, cuando recomendó el bautismo en el nombre de Jesucristo, Pedro no está contradiciendo a Jesús. Por eso no le reprocharon los demás apóstoles. Pedro está obedeciendo exactamente lo que le ordenó el Señor a sus discípulos. Vamos a retomar el verso 37 del capítulo 2 de Hechos. Vamos a repetirlo de nuevo. Al oír esto, o sea, los judíos que lo estaban escuchando, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro está obedeciendo exactamente lo que le dijo el Señor: denles la inmersión en mi nombre. Ahora, ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué? No es caprichosamente que se imparte el bautismo en el nombre de Jesús. No es caprichosamente. Tiene un significado fundamental y profundo para poder que la persona sea salva. Vamos a mirar por qué. Primero vamos a mirar que en la Biblia los apóstoles bautizaron fue en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, que como ya dije, se empezó a impartir ese bautismo a partir del año 325 del Concilio de Nicea en Roma, en Italia. Vamos a mirar cómo siguieron bautizando los apóstoles. Hechos capítulo 8, la Biblia dice, en Hechos capítulo 8, cuando los apóstoles fueron a Samaria, quedó registrado en qué bautismo bautizaron ellos. Hechos capítulo 8, dice la palabra del Señor así. El verso 14 de Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a mirar la otra evidencia. Hechos capítulo 10, la Biblia dice así, el verso 43, Hechos 10, 43. De este dan testimonio, o sea, de Jesús, si usted lee el contexto, desde el verso 38, está hablando de Jesús de Nazaret. Hechos 10, verso 38, está hablando de Jesús de Nazaret. Y en el verso 43 dice, de este, o sea, de Jesús de Nazaret, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, o sea, el nombre de Jesús. Vamos a mirar ahora Hechos capítulo 19 y el verso número 1 al verso 5. Ahora ya están en Éfeso los apóstoles, Pablo está en Éfeso, y vamos a mirar en qué fórmula bautizaban los apóstoles. Hechos capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice la palabra de Dios. A Pablo, cuando él testifica, se le aparece la voz del Señor, y en el capítulo 22, él dando el testimonio de cómo se convirtió al Señor, entonces dice la palabra del Señor que el verso 13, dando testimonio de cómo el Señor se le manifestó y usó un hombre llamado Ananías en la ciudad de Damasco. El verso 13 de Hechos capítulo 22, Pablo testifica y dice: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando
su nombre, que concuerda con Romanos capítulo 10, verso 13, que dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor hay que pronunciarlo, hay que decirlo. No es el nombre del Señor como repetir como un loro. El Señor tiene nombre, y ese nombre es Jesús, Jesucristo. Que en otra enseñanza vamos a mirar en detalle de dónde viene el nombre de Jesús, y vamos a responderle a todos aquellos mesiánicos y a todos los que están diciéndole a la gente que el nombre de Jesús no es correcto. En esa enseñanza vamos a mirar que el nombre de Jesús es el nombre redentor de Dios en español para todo el mundo que de habla hispana. Y vamos a mirar que el nombre de Jesús en otros idiomas, en ruso, en japonés, inclusive en chino, lo vamos a mirar cómo es que pronuncian el nombre de Jesús en esos idiomas. Fue transliterado correctamente del hebreo Yeshua. Eso lo vamos a mirar en otra enseñanza. Por hoy vamos a centrarnos en lo que prometimos, el bautismo. Entonces notamos que Pablo le fue dicho por Ananías, y Dios hablándole a Pablo por medio de Ananías en Damasco, que por qué te detienes, ahora pues levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El nombre del Señor hay que pronunciarlo, hay que decirlo, porque si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, entonces serás salvo. Eso quedó escrito en Hechos capítulo 22, verso 19. En Romanos capítulo 6 vamos a mirar en qué nombre fue bautizado el mismo apóstol Pablo. Vamos a mirarlo allí en Romanos capítulo 6. Dice el verso 1, Romanos 6, 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Nótese aquí el verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que el nombre de Jesucristo también fue invocado sobre Pablo. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 3, el verso 27, Pablo declaró que cómo es que uno se viste de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27, dice el verso 27 del capítulo 3 de Gálatas: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no existe en la Biblia. Esta es una doctrina extraña. Si alguno de los apóstoles viviera, diría: ¿y esto? ¿De dónde salieron con esto? Eso no fue lo que ordenó el Señor. Ahora bien, el título de la enseñanza esta noche es: ¿por qué en el